Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Muchas gracias, bienvenidos sean todos a esta nueva conferencia del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Ay, perdón, se me fue la saliva. Antes de empezar, me gustaría hacer un agradecimiento en nombre del equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Baker McKenzie, a MITI, a BP Gurus, a INCU, a la Universidad del Claustro de Sor Juana y a Capa 8, patrocinadores de este evento, así como a todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. Y bueno, hoy tengo el gusto y el placer de presentarles a ustedes a Daniel Villanueva Plasencia. Él es actualmente socio en Baker McKenzie, nuestro patrocinador, líder en el grupo de práctica de ciberseguridad y privacidad de datos en México. Y pues hoy nos trae un tema muy relevante, muy a la ocasión del eje temático que estamos abordando esta semana, que recordando, estamos en el eje temático de ciberseguridad gubernamental y políticas públicas. Y el título de su conferencia es Fortaleciendo la ciberseguridad gubernamental, estrategias y marcos regulatorios para un futuro seguro. En esta conferencia, Daniel nos va a compartir la importancia de contar con marcos regulatorios sólidos para proteger las infraestructuras críticas y garantizar la seguridad de los datos. Y bueno, vamos a detallar un poco estrategias nacionales y planes implementados en México, así como las leyes y reglamentos clave que conforman el marco regulatorio del país. Todos los que nos están viendo a través de redes sociales, estamos pendientes de ellas para recibir sus comentarios, así como sus preguntas para compartirlas con Daniel al final de la sesión. Y aquellos que están conectados directamente por Zoom, les pido también que nos compartan sus comentarios y sus preguntas para que al final de la conferencia de Daniel, con mucho gusto yo le compartiré estos mismos comentarios. Daniel, bienvenido por sumarte y a pintar un mundo digital sin grises. Muchas gracias. Sí, sí, creo que si hay algo en especial que a los abogados no nos gusta, son los grises. Son las áreas de incertidumbre y eso es algo que siempre buscaremos no ponernos en esa situación. Y entonces hoy vamos a hablar de justo de la parte de los colores, sin Exacto. grises. Sin grises. Vamos a hablar de lo que es, de lo que tenemos hoy en día como este marco regulatorio en México. Y bueno, pues muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por decidir estar aquí con nosotros y por acompañarnos en esta breve charla que espero no sea tan aburrida. Vamos a hablar de cosas divertidas, no todo es derecho, pero sí es mucho contenido. Y bueno, pues aceptamos también y le damos la bienvenida a sus preguntas que trataremos de responder al final de esta presentación. El escenario es tuyo. Mucho éxito. Muchas gracias.
Bueno, pues de entrada, muchas gracias. Gracias por tomarse la molestia de estar aquí con nosotros. Me parece que este es un tema muy importante. Es muy seguido que nos busquen en la oficina. Nosotros somos una firma legal, despacho de abogados, y muchas veces nos buscan preguntándonos si es que hay una ley de ciberseguridad en México o de qué manera está compuesto este marco regulatorio, si es el viejo y no hay nada y entonces cada quien puede hacer lo que cada quien quiera, o si hay ciertas restricciones, estándares, si estamos alineados hacia un lado o hacia el otro. Y entonces estas dudas que creo que son a veces muy muy válidas porque justo pensamos que estamos en un mundo digital de grises cuando realmente hay muchos colores. A lo mejor los colores están en lado derecho o lado izquierdo, arriba o abajo, y no los vemos tal cual de frente, pero sí existen esos colores y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para empezar, situémonos en dónde estamos parados el día de hoy. Tenemos un incremento significativo en el número de amenazas, de incidentes que vemos todos los días, a diferencia de lo que pasaba hace muchos, muchos años, pues ya digamos que los incidentes y las ciberamenazas ya no es solo un correo de un supuesto príncipe africano que tenía un problema y que nos iba a pagar dinero si hacíamos X, Z o Y. Ya toda esta infraestructura de los ciberdelincuentes, pues es mucho, mucho más avanzada que mandar campañas de correo electrónico o mandar mensajitos de texto por WhatsApp. Ya realmente vemos una complejidad en su operación al grado de pues la infraestructura de un mismo país, incluso, ¿no? Y con los presupuestos de un país en estos temas. Entonces, es algo a lo que muchas veces no le damos la importancia de vida, pero que está ahí a la vuelta de la esquina y incluso en algunas ocasiones yo he escuchado, eh, obviamente yo como abogado, yo no estoy en la parte técnica, pero he escuchado que dicen que esto no es un tema de si me va a pasar o no me va a pasar, que estamos prácticamente ya en el sí te va a pasar, solo es cosa de saber cuándo te va a suceder. Entonces, realmente es una situación crítica en la que estamos el día de hoy y eso es uno de los puntos importantes que tenemos que tener en consideración para la plática que vamos a tener. Otro es el impacto económico. Eh, no nada más el impacto económico que tienen las empresas y las personas en tener que contratar infraestructura que les permita defenderse de estos ciberataques, sino todo el impacto económico que pudiera tener en el pago de rescates, en las multas que podrían existir por no cumplir con algunas situaciones, en el paro de operaciones, porque muchas veces pues, te dejan sin operar. Y todo ese impacto económico ya es, pues, algo similar a un pequeño país. Entonces, también en el tema económico, ahora sí que, en el dinero que tenemos en el bolsillo, tiene un impacto real y entonces ya no es nada más, ay, es que me van a robar mis datos, es que a lo mejor voy a perder mi información, voy a perder algunos meses de operación. Ya esto es realmente algo que puede llegar a impactar de manera significativa tanto a una empresa como a cualquier otro tipo de organización. Existe también un riesgo de seguridad nacional. Esto no es nada más para las empresas ni para las personas. Los países como tal también están interesados en tener que tener una debida protección de sus infraestructura crítica, de sus ciudadanos, de su país en general. Y pues no nada más porque es importante guardar la información, que sí lo es, ¿no? No creo que ningún país esté contento de despertarse y ver que se filtraron archivos de algún
ministerio o de alguna oficina gubernamental. Realmente eso tiene un impacto fuerte, reputacional en los países, ¿no? Entonces, también los países desde su óptica están interesados en tener marcos regulatorios robustos. Y el otro eje que yo veo en este contexto es la protección a la privacidad. Desde 2010, nosotros en México tenemos ya una regulación, que es una regulación que en su momento fue muy moderna, así que de lo más moderno que había en el mundo. Hoy en día quizás necesite ya su ajustadita, pero podemos ver que es un tema importante. No nada más porque ha venido evolucionando, hoy en día tenemos un esfuerzo tan importante como las regulaciones europeas, por ejemplo, que han permeado ya prácticamente en todo el país y que hoy en día son la base para que otros países empiecen a generar unas actualizaciones a sus legislaciones internas en materia de protección a la privacidad y protección de datos personales. Es un tema clave. Si hablábamos del impacto económico, esto de alguna manera es parte de ese impacto económico. Eh, Oye, estamos acostumbrados a estar dando nuestros datos por todos lados, ¿no? Para tener acceso a una red social, para tener acceso a una promoción, a publicidad, a muchas cosas, y no le damos el valor realmente que tienen esos datos personales. Esos datos personales son apreciados en dinero. Tiene un monto y un valor en dinero, y entonces, pues hay que respetarlos como tal. Eh, Muchas veces hemos escuchado que los datos son el nuevo petróleo y sí lo son. No porque sean una fuente de energía, pero porque sí tienen esa representación o esa apreciación en dinero que tienen los hidrocarburos, ¿no? Entonces, hay que darles su debida protección y eso también es una parte importante porque estamos viendo cómo evolucionan todas las leyes en el mundo para proteger cada vez más esos datos personales y eso va de la mano con los ciberataques porque muchas veces van tras esos datos. Entendiendo todas estas circunstancias y este contexto, entendemos que necesitamos regularlo de alguna manera. Y esta, esta, esta llenarnos de leyes no es nada más llenarnos de leyes porque sí, o porque yo soy papá Estado y tengo que tenerlo bajo control. No, realmente los marcos regulatorios dan un sentimiento de seguridad. ¿Por qué? Porque nos dicen exactamente cómo tenemos que actuar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. A eso se le llama seguridad jurídica. Que si yo sé que si hago X, entonces Y. Pero si no lo hago, entonces no me toca esa consecuencia. No me van a sancionar si hago algo que está permitido o si hago algo que no está prohibido. Y entonces esa seguridad nos permite actuar. Y no nada más nos permite actuar, pero esa seguridad jurídica va de la mano con la confianza de los mercados, por ejemplo, para invertir, para generar nuevas empresas, para decidir venir a México. Todo eso trae un desarrollo económico. Entonces, la seguridad jurídica no es nada más porque sí, pero porque también eso nos va a llevar a tener un desarrollo económico importante. ¿Qué más? Esto nos permite tener estándares y poder decir, bueno, en mi actuar, esto es un estándar mínimo. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Y ahora, estos marcos regulatorios no son aislados, sino que van a jalar estándares de otros lados. Entonces, los estándares que ya conocemos de manera internacional, un NIST, un ISO, vamos a empezar a incorporar en nuestras regulaciones para que estandaricemos de esta manera el actuar de las personas y de las empresas y de los gobiernos. Esto nos va a poner en una situación de igualdad frente a otros países y otras empresas y nos va a permitir que las operaciones y el desarrollo sea más fácil. ¿Qué más nos da tener un marco regulatorio o por qué buscamos tener un marco regulatorio robusto? Tenemos un comercio internacional claro. La globalización es un hecho.
Y aunque en muchas situaciones hoy en día los países busquen hacia el interior tener un desarrollo económico más local, no se puede simplemente desaparecer las fronteras y suponer que no estamos relacionados con otros países. Esta cooperación internacional es completamente una realidad. Y entonces esta estandarización y tener estos marcos permiten que podamos tener este flujo y este flujo operativo entre países que de otra manera sería un caos y simplemente no lo podríamos hacer. Para todo esto que estamos hablando de marcos regulatorios, luego nos empieza a sonar como a que es una jaula, ¿no? O sea, me imagino al pajarito encerrado en la jaula y esta jaula es justo este marco regulatorio. Y realmente no lo deberíamos de ver de esa manera. Los marcos regulatorios, bien hechos, tienen que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que estos se adapten a la realidad. De otra manera, son inservibles. Para los que hayan estudiado derecho, hay un dicho que entre abogados decimos que la legislación nunca va a llegar a poderse poner a la par con la realidad. Siempre vamos a ir un pasito detrás. Sobre todo cuando hablamos de tecnología. La tecnología avanza a pasos muchísimo más rápidos de lo que pueden avanzar nuestros legisladores. Y entonces siempre vamos a ver ese pequeño rezago, esperemos que sea pequeño, ¿no? Entre lo que es la legislación y lo que es la realidad. Entonces, hay que tener marcos regulatorios robustos, pero no hay que pensar en ellos como algo que es estático. Tienen que ser marcos regulatorios que se adapten a la realidad. Una de esas métodos o formas de adaptarse es precisamente la estandarización. Si nosotros nos empezamos a estandarizar con otros puntos de referencia internacionales, pues siempre que vayan cambiando estos, pues vamos a ir cambiando nosotros también, ¿no? A la par. Y entonces de esa manera podemos buscar que nuestros marcos regulatorios pues, tengan ese dinamismo. Entonces no hay que pensar en ellos como jaulas ni como algo restrictivo, sino que hay que pensar que este marco regulatorio nos permite justo eliminar los grises, nos permite estar seguros de dónde está el azul, de qué color es el rojo, cuál es el morado, y no tener esa incertidumbre de los grises. Por eso les decía yo al principio que a los abogados no nos gusta el gris, porque una zona gris es una zona de incertidumbre, que prácticamente no queremos estar en esa zona porque no sabríamos cuál sería el resultado. Nosotros le llamamos zonas grises a estas posiciones donde pues no sé si hay riesgo o no hay riesgo, como que dice que sí, pero como que también se puede interpretar que no. Eso normalmente para nosotros es un gris. No queremos eso. Queremos un mundo de colores definidos. Para eso necesitamos un marco regulatorio que nos dé esa seguridad jurídica de saber cuáles son cada uno de estos colores. Un buen ejemplo de esta adaptabilidad de los marcos regulatorios es que en algún momento nosotros decidimos como país que nuestra constitución iba a consagrar que el acceso a la tecnología tenía que ser un derecho para todos los mexicanos. Y entonces ahí lo pusimos en el artículo 6 de nuestra Constitución, que que el Estado mexicano tenía que garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Ahora, este acceso lo podemos entender como algo amplio. Y entonces tiene que ser lo suficientemente flexible para que nosotros interpretemos que ese acceso, que esa garantía de acceso, pues, tiene que ser de mínima invasión, que nos permita mantener la libertad de expresión, por ejemplo, pero que sí nos dé la seguridad de que cuando estamos en ese espacio, no va a haber cibercriminales, que va a haber una policía que persiga ese tipo de situaciones, que va a haber un marco jurídico que nos permita reaccionar ante un incidente. Y entonces, el Estado mexicano
tiene que poner los medios para poder asegurar ese acceso a las tecnologías. Esta, por ejemplo, podría ser la clave o la llave para que en un futuro veamos una ley de ciberseguridad. Ese es este deseo del gobierno mexicano de poder garantizar este acceso a las tecnologías y a la comunicación. Y entonces tendríamos que ver que cuando salga esta iniciativa de ley o una nueva norma, una nueva legislación, pues que ésta cumpla también con estos principios de no ser invasiva, de garantizar la libertad de expresión, de no meterse de más, etcétera, ¿no? Ahora, ya entrando al tema principal que es el marco regulatorio mexicano, quisiera dejar claro que muchas veces me han dicho, oye, como no hay ley de ciberseguridad, pues entonces no hay nada. Y entonces yo siempre lo asemejo a esta frase del viejo este. No, no es el viejo este. No puede hacer cada quien lo que quiera. Y entonces yo saco mi pistola, voy para allá y no existen, no existe eso. Realmente, al día de hoy, tenemos varios elementos que empiezan a construir un marco regulatorio, aunque no tengamos una ley que diga ley de ciberseguridad. ¿Por dónde podemos empezar? 2017, una estrategia nacional de ciberseguridad. Esta estrategia era un muy buen esfuerzo que dejaba claro temas de infraestructura crítica, de esfuerzos gubernamentales, de principios. Desgraciadamente, en el curso de este último sexenio, pues ya no vimos que le dieran seguimiento a esa estrategia y se dejó un poco en el cajón. Después, en el 2019, tenemos una nueva estrategia digital nacional que yo creo que mucho tuvo que ver el contexto que vivimos durante el sexenio. Del 2019 se acordarán de los escándalos, de las filtraciones, de los ataques. Toda esta situación creo que llevó al gobierno a reconsiderar, de ver que era un tema importante y de ponerlo como una parte importante dentro de la estrategia digital nacional. Esta estrategia digital nacional, pues sí, ve un poco el tema de coordinación entre sectores, ¿no? Sector gobierno, sector privado, de alguna manera busca generar una especie de cultura de ciberseguridad en la población en general, de manera similar a lo que hacía la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del 2017, pero ya dejan bases, dejan a lo mejor ese espíritu, esa voluntad del gobierno de darle un lugar importante a la ciberseguridad dentro del desarrollo nacional. La estrategia digital nacional es parte de la agenda de desarrollo del país. Es una parte importante de cómo ve el gobierno que se va a desarrollar nuestro país. Por lo tanto, le está dando ese lugar específico y ese peso especial al desarrollo del país. Entonces, volviendo o conectando con el contexto, creo que el Estado mexicano se da cuenta que esto tiene un impacto económico, que esto genera desarrollo, genera certeza jurídica, y entonces, de esa manera, pues busca que tengamos este espacio dentro de la Estrategia Digital Nacional que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020. Pero no nada más eso. Ya dejemos la parte de buena voluntad y de esfuerzos, a lo mejor a un nivel, digamos, muy en la parte alta de la tabla, y bajemos a lo que vemos en el día a día. O sea, ¿de qué manera el día de hoy encontramos regulación sobre ciberseguridad? Y aquí es donde yo les decía, no, definitivamente no es el viejo este. Sí hay regulación. No se llama ley de ciberseguridad, pero sí hay una legislación específica. Encontramos disposiciones de ciberseguridad en la Ley Federal de Protección
de datos personales, tanto en posesión de particulares como los de sujetos obligados, es decir, el equiparable al gobierno mexicano. Ahí encontramos disposiciones de seguridad específicas, situaciones que debes de tener, estrategias, algunos temas de estandarización respecto de ISOs, algunas recomendaciones también de los reguladores, en este caso el INAI, ha emitido disposiciones sobre seguridad en muchas ocasiones, y entonces ahí tenemos regulación específica respecto de ciberseguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contar con medidas de seguridad suficientes para la protección de los datos personales. ¿Cuáles son esas? Bueno, dependerá de cada uno de las empresas, negocios, situaciones y contextos, pero definitivamente vemos que existen elementos de seguridad de la información que se deben de cumplir para poder cumplir con las leyes. Y esto ya es una obligación que existe desde el 2010, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí existe. Vemos también algunos elementos de ciberseguridad en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ejemplo, ¿no? Eh, en esta legislación, pues vemos cómo las telecomunicaciones tienen que tener ciertas medidas de seguridad que permitan este libre flujo entre las personas. Tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también tiene medidas de seguridad respecto de la información que guarda el Estado. Tenemos el Código Penal Federal, que es el artículo bis 200, el 211 bis, pero son 7 artículos diferentes, en donde podemos ver que se abordan los delitos relacionados con el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, que se penaliza la destrucción, la modificación, la pérdida de información. Todo este tipo de conductas que vemos en la ciberdelincuencia están de alguna manera reguladas ya en el Código Penal de la Federación. Entonces, aunque no tengamos una ley que se llame Ley de Ciberseguridad, vemos que sí tenemos regulación al respecto. Por lo tanto, todos los que estamos conectados el día de hoy, tendríamos que estar muy conscientes de todos este tipo de derechos y obligaciones. No todos son cosas malas, ¿no? No todo es chicotito cuando haces algo malo. También vemos que tenemos derechos, como por ejemplo el tema de los datos personales, ¿no? Y podríamos entrar todavía a mucho más detalle en las leyes sectoriales. Nosotros en México tomamos un approach diferente a algunos países anglosajones que tienen una forma de emitir estas regulaciones más hacia lo sectorial. Una ley para algo en específico, otra ley para otro sector en específico. Aquí no, nosotros en México tenemos esta intención de regularlo de manera general, aplicable a todas las personas. Sin embargo, sí tenemos algunos ejemplos de leyes sectoriales, ya hablamos de una norma de telecomunicaciones, pero hay una legislación en materia de seguridad de la información súper específica en el sector financiero, por ejemplo. Entendemos la necesidad de proteger ese tipo de información de una manera distinta a la demás, por la importancia que tiene. Y por lo tanto, las autoridades o el regulador en materia financiera han visto que tiene que haber una regulación específica en estos temas. Y por lo tanto, vemos normas sectoriales en el sector financiero que tienen requerimientos muy puntuales respecto de la ciberseguridad en las empresas que van a prestar este tipo de servicios. Otro documento que también existe, que ya es un poco más moderno, es el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos. Aunque vemos el tema de incidentes en las leyes de protección de datos personales, también tenemos este protocolo que pretende fortalecer la ciberseguridad tanto en la parte gubernamental como en el sector privado. Y entonces, aunque no es una ley específica, es otro documento similar al plan y a la estrategia nacional que nos dan estos elementos de estandarización de la ciberseguridad en México. Entonces, creo que, y espero que si se llevan eso, yo ya estoy muy contento. No estamos en el viejo este. Sí hay derechos y obligaciones,
y sí tenemos definitivamente que cumplir con ciertas puntos muy particulares para estar en cumplimiento con la ley. ¿Qué pasa si yo no cumplo con esto? Bueno, podría haber sanciones económicas, podría afectar las operaciones de las empresas, puede detonar auditorías que entonces puedan interferir con tus operaciones, puede detonar multas en el caso de la ley de protección de datos personales, puede detonar cárcel, por ejemplo, en los artículos que vemos en el Código Penal, Penal Federal. Y todo esto son consecuencias del, a lo mejor, no estar enterado de que existen todo este tipo de regulaciones. Otra máxima del derecho es que el desconocimiento de la ley tampoco te permite que no cumplas con lo mismo. Ay, es que yo, mejor no me platiques, yo no me voy a meter a esa conferencia porque entonces ya voy a saber y entonces si no lo hago, entonces ahora sí estoy incumpliendo. No, esto está ahí en el papel para que todo mundo en México lo cumplamos, tanto nosotros como las empresas extranjeras que vengan a operar a México y cualquiera que tenga una operación en nuestro país tendría que cumplir con esto. Entonces, por lo tanto, todos tenemos que estar al tanto de que existe. ¿Qué hemos visto ya así como un tema más moderno? Eh, Justo atendiendo a esta flexibilidad de los marcos regulatorios, pues tenemos un Congreso que ha estado presentando diferentes iniciativas y se han presentado tanto por el Congreso de la Unión, diputados, como también por senadores, diferentes iniciativas de ley que buscan ahora sí tener una ley específica sobre ciberseguridad. ¿Qué pasaría si nosotros vemos entonces esta creación de una posible ley de ciberseguridad? Pues tendríamos ya algo muy específico y puntual que seguramente impactaría también en las otras legislaciones que ya tenemos actualmente. Si se pasara una ley de ciberseguridad, a lo mejor veríamos modificaciones al Código Penal, quizás para derogarlos de ahí y meterlos un catálogo más amplio de delitos cibernéticos en una ley específica, o a lo mejor esto podría tener impacto en el marco de protección de datos personales, es decir, podríamos ver a lo mejor que al dejar de existir el INAI, se tenga que hacer una nueva ley o reformas a la ley existente y que aprovechando esas reformas, pues veamos una equiparación de la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares con la de sujetos obligados y entonces empecemos a ver que se mete ya como una obligación el reportar los incidentes a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una consecuencia. Entonces estamos viendo que sí se están presentando iniciativas. Estas iniciativas pues tienen algunas la intención de crear una nueva autoridad. Hemos visto que se pretende crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Vemos que pueden existir estas modificaciones al marco regulatorio existente. Por ahí algunas exigen pruebas de penetración obligatorias y de manera muy general se busca siempre tener una mayor cultura de ciberseguridad. Entonces, aunque estas iniciativas se han quedado ahí en iniciativas, pues también las tenemos que tener presentes por si en el futuro, a lo mejor no corto, pero sí un futuro mediano, alguna de estas se decide implementar. Y ahorita platicamos un poquito de cómo vemos nosotros estos posibles cambios. ¿Cómo se compara nuestro marco regulatorio con otros marcos regulatorios? Y tomando simplemente como referencia a Estados Unidos y a la Unión Europea por su obvio desarrollo, pues tenemos que nuestro marco regulatorio es apenas incipiente. Nosotros estamos empezando apenas, tanto en México como prácticamente en toda Latinoamérica, a diferencia de los Estados Unidos y la Unión Europea, que nos llevan bastante ventaja, donde ellos sí tienen ya algunas leyes específicas que tienen tanto estandarización
como temas de educación mucho más avanzados, ¿no? ¿Qué pasa en Latinoamérica? El contexto de Latinoamérica, y digo, hay que tomarlo de una manera amplia. Tenemos un retraso porque apenas hay países que apenas están empezando a sacar sus leyes de protección de datos personales. Hay algunos países que todavía no tienen ni siquiera ley de protección de datos personales, cuando ya estamos empezando a hablar de ciberseguridad. Entonces, el tema de Latinoamérica es un poco distinto y es complejo, atendiendo a las circunstancias y contextos de cada uno de los países. México creo que lleva un camino bueno, ¿no? Estamos al tanto de los estándares internacionales, estamos viendo por ahí Convención de Budapest, estamos viendo cómo funciona la parte de protección de datos personales europea, estamos viendo las recomendaciones también que hace Estados Unidos, tenemos un tratado internacional con Estados Unidos y Canadá, y entonces México creo que va por un buen camino a diferencia de muchos otros países, aunque sí hay países que están haciendo esfuerzos importantes como Brasil, Chile por ahí también, Colombia también, tienen esfuerzos importantes en el tema de ciberseguridad y creo que por ahí llevan estos países la delantera. Hay países que definitivamente pues están todavía muy rezagados en el tema de ciberseguridad y México les lleva una delantera significativa, pero pues, hay que seguir trabajando. ¿Cuáles son los puntos de referencia que yo veo? En Estados Unidos, mucho de la discusión la deriva el enfoque a la privacidad y al consumidor. Hablan mucho de consumidores, a diferencia de lo que hacemos en México. Nosotros en México hablamos de personas, individuos, pues tenemos estas referencias más hacia la Constitución y más hacia los derechos humanos. Entonces, nosotros más que verlo como un tema de protección al consumo, lo vemos como un tema de protección a las personas. También lo comentamos hace rato, más que estar viendo regulaciones por sectores, nosotros lo vemos de una manera más holística y nuestras regulaciones pretenden abarcar multisectores o son multisectoriales de aplicación general. Igual en Europa, pues sí tienen este tema de una relevancia importante en la protección de datos personales, cuando aquí en México a lo mejor no estamos necesariamente viendo solo la parte de protección de datos personales y quizás nosotros estamos viendo una parte más de desarrollo económico, por ejemplo. De manera general, en América Latina, algo que vamos a ver muy claro es que de alguna manera, si bien no tienen todos leyes de ciberseguridad, sí muchos países ya han adoptado estrategias similares a la de México de implementar estrategias nacionales de ciberseguridad, ¿no? Países como Colombia, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Chile tienen estrategias muy parecidas a las que tiene México, en donde tienen este espíritu de desarrollo intersectorial, gobierno con iniciativa privada, y de generar una cultura de ciberseguridad hacia afuera. Tenemos la adopción de normas internacionales. Por un lado, los tratados internacionales, Convención de Budapest, por ejemplo, pero también hay otros actores que por ahí han estado viendo la adopción de normas internacionales, como por ejemplo la adopción de un marco de protección de datos muy parecido al de Europa, al GDPR, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Pues vemos cómo esta globalización de alguna manera impacta y se empieza a filtrar en las legislaciones locales de Latinoamérica. Esto es algo normal, ha pasado no nada más en la ciberseguridad, pasa respecto de muchas otras materias y me parece que hasta cierto punto es algo muy normal. Esto lo vemos desde diferentes materias y normalmente siempre hemos estado, los países latinoamericanos, bajando este tipo
de regulaciones de otros países para también mantener esa estandarización global que yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Qué vemos ahorita? Ya empezando a cerrar el tema, ya viendo hacia el futuro. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo este aumento en la ciberdelincuencia, estamos viendo esta globalización natural, estamos viendo que hay muchas personas que aún no reconocen la importancia de la ciberseguridad y estamos viendo que tampoco hay muchas campañas e iniciativas como esta en la que estamos el día de hoy que permitan a la población tener un acercamiento natural con estos tipos de temas. Y entonces, esos desafíos nos ponen en una situación particular de tener que buscar otras oportunidades. ¿Qué vemos en cuanto a oportunidades? Específicamente, en nuestro país tenemos las circunstancias de estar haciendo un cambio de sexenio. Con este cambio de sexenio, vemos algunas situaciones muy particulares. Eh, Les comentaba yo hace rato que hemos visto muchas iniciativas de creación de una ley de ciberseguridad y con estas iniciativas venían diferentes tipos de elementos específicos. Uno de esos elementos es la creación de un regulador o una autoridad específica en temas de ciberseguridad y creemos que como estas iniciativas vienen de partidos afines a Morena, pues habían estado en el pasado un poco relegadas o obstaculizadas por la oposición, pero hoy en día, pues posiblemente tengan una mayor facilidad para desarrollarse dentro de las distintas cámaras y que puedan ser aprobadas. Entonces, de alguna manera, las circunstancias de nuestro país hoy en día le permitirían al Congreso pasar una ley de ciberseguridad y que ésta pasara mucho más fácil de lo que fue en el sexenio pasado. Entonces, sí vemos una oportunidad ahí de tener una nueva ley, quizás una nueva autoridad. El tema de la nueva autoridad es un poco complejo porque para crear una nueva institución pues, se necesitan recursos y no estoy seguro de que vayan a autorizar recursos para crear una nueva autoridad, viendo el contexto de estar quitando autoridades y tratando de meter esas atribuciones en otras instituciones que ya podrían tomar las mismas. Entonces, a lo mejor una nueva autoridad no es tan probable, una nueva ley sí lo es, pero sí que estas atribuciones que se le pensaban dar a una nueva autoridad las tomara o la Guardia Nacional o la policía o la Secretaría de la Defensa o alguna institución que ya tenga conocimiento de este tipo de materias. Se va también y está por verse, pero es una de las cosas que están en el tintero, desaparecer al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y quizás también por ahí vayan algunas personas que tienen buen conocimiento en temas de ciberseguridad, y entonces podrían juntar a todo ese personal en otro lado y tener una buena autoridad de ciberseguridad en México, ¿no? Desaparece también a lo mejor el INAI, y entonces juntando a las personas que tenían conocimientos de ciberseguridad del INAI con las personas del IFT en algún organismo en particular, quizás podríamos tener una buena oportunidad de tener personas con conocimientos de ciberseguridad en alguna institución mexicana. Eh, También por ahí está la propuesta, que ya es un hecho, de crear una Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y como esta Secretaría tiene por objetivo fortalecer el desarrollo científico del país e impulsar la innovación y la tecnología, pues también podríamos tener ahí otra oportunidad o otro frente que antes a lo mejor no teníamos tan presente o tan claro, que puede empujar este tipo de situaciones y este tipo de educación respecto de la importancia de conocer sobre ciberseguridad en México. Entonces, eso es lo que vemos de alguna manera a futuro. Definitivamente, pues todo esto depende todavía de que llegue la presidenta electa al poder y empiece a generar
este tipo de actividades, ¿no? Pero yo lo veo de buena manera. En mi experiencia, creo que México, si bien no es perfecto, vamos por buen camino. Tenemos ya un buen bagaje en el tema de ciberseguridad y sobre todo tenemos una gran necesidad. Ustedes que se dedican a esto, lo sabrán mejor que yo. El lugar en el que está México, tanto respecto a Latinoamérica como del resto del mundo, en número de ciberataques diarios, no es ninguna situación despreciable y entonces tampoco es para colgarnos una medalla, pero sí nos pone en una situación de necesidad inmediata. O sea, hay que responder a esto y hay que responder de manera correcta. Entonces, tomando en consideración el contexto y que vimos al principio y que ya tenemos camino recorrido, pues creo que la conclusión es que lo que necesitamos es la colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil para fortalecer la ciberseguridad en México. Entonces, cada quien hay que poner nuestro granito de arena, hay que empujar esto, hay que conocer más, hay que estudiar más y hay que estar más atentos a cómo podemos contribuir con la sociedad haciendo esta gran labor de educación respecto a la ciberseguridad. Muchas gracias, Daniel. Entiendo que con esta frase cierras la conferencia, ¿verdad? Terminamos en donde empezamos. Estábamos platicando tú y yo justo antes de empezar, Así que es. justo esto es lo más importante. Realmente tener esta colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil para fortalecer la ciberseguridad. Eh, Nosotros en nuestro frente de abogados, pues este conocimiento que tenemos de las leyes, pues ponerlo a disposición de todo mundo para que todo mundo lo sepa. Yo conozco diferentes organizaciones que tienen ya esto es público, hay sitios en internet que te dicen exactamente cuáles son las regulaciones de la ciberseguridad en México. No es oscurantismo ni receta mágica. Ahí está disponible y es conocimiento que a mí por lo menos me da mucho gusto compartirles. Muchísimas gracias, Daniel. Pues sí tenemos algunas preguntas que quisiera compartir contigo. Una de ellas es, ¿qué rol juegan las alianzas público-privadas en el fortalecimiento de la ciberseguridad gubernamental y cómo pueden garantizarse estándares uniformes en todos los niveles? Las asociaciones público-privadas yo creo que tienen un papel Fundamental. clave, sí, clave. Eh, el gobierno El gobierno solo no lo puede hacer, no tiene la infraestructura, muchas veces no tiene los recursos, no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento específico técnico, y entonces esa asociación público-privada para que el gobierno tenga acceso a eso es clave, es definitivamente clave. Es un punto muy importante que tendríamos que buscar más. Yo creo que tiene que haber más asociación sobre todo en este tema me parece que tenemos un gobierno que tiene voluntad, pero que tiene quizás algunas carencias en cuanto a ese conocimiento que sí tiene el sector privado. Entonces, pues hay que acercar a los dos sectores para que empiecen a platicar y empezar a tener esas asociaciones. Y la segunda parte de la pregunta que era, ¿y cómo pueden garantizarse estándares uniformes en todos los niveles? También es muy importante. Yo creo que si intentamos sacar legislación de la chistera, seguramente nos vamos a equivocar. No tenemos por qué recorrer caminos que ya han sido recorridos. Y entonces ahí está el tema de los tratados internacionales y la estandarización. Eh, nuestra regulación eh, ya considera algunos estándares internacionales. Y nada más por darles un ejemplo práctico,
El protocolo que tenemos, el protocolo nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos, este está basado ya en NIST. Ujú. Entonces, pues hay que aprovechar lo que ya existe. Si ya NIST recorrió ese camino, pues no está de más reconocerlo. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos estas estrategias y planes nacionales que consideran ya estándares internacionales, que luego de alguna manera se filtran en las exposiciones de motivos y en los objetivos de las leyes cuando se empiezan a crear, y de esa manera vamos a empezar a ver homologación. Hay algunas regulaciones específicas, como las sectoriales, que sí te dicen exactamente, hay un anexo de equiparación de los cumplimientos regulatorios mexicanos con los cumplimientos de políticas o estándares internacionales. Entonces te dicen, si tú cumples con ISO, también cumples con esto. Entonces, ese tipo de situaciones ya vienen en las leyes. Normalmente así es como se hace para homologarlo en todos los niveles. Muchas gracias. Nos escribe también José Luis Reyes y menciona, en cuanto a la estandarización del marco normativo o regulatorio sobre la ciberseguridad, ¿sería lo mismo o similar a la homologación de dichos marcos de los países? Yo creo que la homologación de los diferentes marcos en los países es una consecuencia natural. Ujú. Estamos en un mundo globalizado y estamos en un mundo globalizado que está todavía más globalizado en el tema técnico o tecnológico, ¿no? Podríamos pensar a lo mejor en unos temas de comercio internacional, en barcos, pero cuando hablamos de transferencias de datos entre países, pues no hay fronteras, muchas veces no hay restricciones que sí vemos en otras materias. Entonces, cuando hablamos de homologación en temas de tecnología, pues es una consecuencia natural de este intercambio tecnológico y de datos y de información que hay entre los países. Como Claro. existe, entonces esa realidad se empieza a permear en las leyes y entonces empezamos a tener leyes similares porque estamos atacando situaciones similares. Por otro lado, tenemos tratados internacionales que ponen estándares internacionales y entonces a la hora de nosotros adherirnos a eso, lo incluimos dentro de nuestra legislación. Por ejemplo, Budapest, cuando nosotros tengamos que adaptar Budapest a nuestras leyes, pues de alguna manera nuestro marco regulatorio se va a adaptar con el de todos los demás países De forma. que ya tienen Budapest, ¿no? Así es. Mónica nos pregunta, bueno, hace varios comentarios. Buenas tardes, Daniel. Muchas felicidades por tu exposición, muy clara, completa y detallada. Mi pregunta es sobre la capacitación o difusión sobre temas de ciberseguridad a la población general. ¿Tienes alguna propuesta o expectativa sobre cómo podría atenderse este tema, por ejemplo, desde el gobierno federal y la participación sectorial? Muchas gracias. Sí, 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 sí lo veo y sí lo tengo. Eh, hay varios esfuerzos desde la iniciativa privada de tener información suficiente en Internet y creo que ese es un principio, quizás no como lo pregunta Mónica desde el sector público, pero sí desde el privado. Por otra parte, el sector público, yo he visto esfuerzos mejorados de la Policía Cibernética y de la Secretaría de la Defensa de tener foros específicos donde se habla de ciberseguridad. Hay uno en específico que es cada año, que es muy bueno, con muy buenos expositores, en donde la información que se brinda me parece que es de altísimo nivel. Eh, Desgraciadamente es una vez al año y yo lo conozco desde hace como 2 o 3 años nada más. Quizás antes no se hacía, pero sí hay esfuerzos, sí hay esfuerzos de tratar de comunicar esta información y de educar a la población, pero pues, sí estoy de acuerdo y sí entiendo que debería de existir muchos más. Me parece que además son esfuerzos aislados, ¿no? Sí. No tan cohesionados. Yo incluso a veces lo comparo con una campaña contra las drogas, por ejemplo, ¿no? Que hay
como un esfuerzo mucho más cuestionado en el gobierno por educar al respecto, este tema empieza a tener ese nivel de importancia. Sí, definitivamente. Yo estoy 100% de acuerdo. Creo que, o sea, la voluntad y el esfuerzo existe. Creo que sí ha mejorado, pero creo que hace falta mucho más. Mucho, mucho más. Muy de Entonces, acuerdo. de entrada, encontrar información en las páginas gubernamentales es de entrada difícil. O sea, muchas veces no está tan a la mano, hay que escarbarle mucho para encontrar la información correcta. Eh, y sí, o sea, me encantaría que así como hay spots en el radio sobre prevención de drogas, hubiera spots en el radio de prevención de ciberdelincuencia, ¿no? Pero pues esperemos que algún día estemos ahí. Así es, estoy de acuerdo contigo. Tenemos un par de preguntas más que me parecen muy interesantes. Antes de despedirnos, mencionan qué medidas deben adoptar los gobiernos para mantenerse al día con la evolución de las amenazas cibernéticas y asegurar que los marcos regulatorios no queden obsoletos. Me parece muy buena pregunta. Buenísima, buenísima. Y creo que, fíjate cómo todo está vinculado, ¿no? Esto nos lleva de nuevo a las asociaciones público-privadas. Creo que el sector privado normalmente tiene mucha más información que el gobierno. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que el gobierno tenga esa información? Con asociaciones público-privadas, ¿no? Por ahí hay un buen esfuerzo de la Asociación Mexicana de Internet en donde tiene métricas interesantes sobre ciberseguridad y estas se comparten de manera ordinaria con el gobierno. Y entonces esas asociaciones creo que es lo que hace que el gobierno tenga acceso a esa información. Por su lado, el gobierno tiene sus propios esfuerzos y ya en estos planes nacionales y estrategia de ciberseguridad tiene esa facultad es más, tiene el mandato, no la facultad, tiene el mandato de hacerse de información para generar política pública. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y la última, mencionan de qué manera las políticas de ciberseguridad gubernamental pueden incentivar una mayor colaboración entre países para combatir amenazas cibernéticas transnacionales. Pues solo hace falta voltear a ver Budapest para ver lo que se creó, ¿no? Un, algo que empezó como algo territorial, local, europeo, pues ahora ya tiene muchísimos países adheridos, ¿no? Entonces, creo que es otra vez consecuencia de lo mismo, esta globalización natural que en tecnología es necesaria, estrictamente necesaria, pues creo que nos ha llevado a que estos esfuerzos internacionales sean la forma de hacer regulación en el futuro. Y que yo creo que relacionándolo con la pregunta anterior, hoy el reto de Budapest es lo mismo, ¿no? Cómo se actualiza ese marco regulatorio, porque hoy ya requiere ciertas actualizaciones, que yo creo que es el reto más importante, ¿no? Al final, las amenazas, día con día nos encontramos nuevas amenazas de día cero, nuevos vectores de ataque y mantener los marcos regulatorios actualizados, mantenernos todos nosotros educados al respecto, es, yo creo, el desafío más importante. Sí, sí, el tema de educación me parece que es clave, ¿no? Y para poder educar hay que tener acceso a la información para poder educar con datos, ¿no? No, no. Creo que la educación contextual sirve, pero sirve más cuando tienes datos específicos. Y sí, ojalá algún día mis hijos en la escuela, están en la primaria, algún día tengan una clase de ciberseguridad personal, ¿no? Que ya se está empujando, ¿eh? O sea, desde el festival se creó un proyecto educativo integral que te comparto para niños de primaria que se va a empezar a impartir en colegios de Oaxaca. Entonces, ya más bien Ahí hay que ampliar estaremos. esta iniciativa para que sea una iniciativa para todos y para que los colegios mismos tomen conciencia de la importancia de educar a los niños desde educación básica en estos temas, porque la tecnología ya la tienen al alcance de sus manos, interactúan con ella de manera diaria y un gran número de horas al día, entonces se vuelve ya fundamental.
Daniel, muchísimas gracias por tu participación, gracias por ser parte de esta tercera edición del festival, gracias a Baker McKenzie y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la conferencia del día de mañana que lleva por título El rol del gobierno en la protección de la infraestructura crítica digital a cargo de la gran maestra Salma Jalife de Centro México Digital. Daniel, muchísimas gracias. Ustedes, que estén muy bien. Gracias a Un todos y gusto. hasta mañana. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.